Voy a estar muy atenta a los libros de los que se va a hablar en este programa porque tengo una nieta, Sofía, de 6 años, que es una gran lectora. Me parece genial. ¿Quién es esta oyente? Luján, porque un poco de eso se trata este programa, darles ideas de, bueno, regalos que se le pueden pedir a Papá Noel. En este caso, bueno, libros, lecturas. Saludos también para Uri, para Ana, para Graciela, Cristina, Carlos. Bueno, casi todos ellos saludan la entrevista con la que arrancamos el programa y la saludan a Elena, no lo voy a negar. Saludan principalmente a Elena y dicen cosas, bueno, muy lindas sobre su participación en este programa. Oír con los ojos en Radio Mundo, en audio y video, a través de radiomundo.uy. Estamos, sí, me estoy viendo en este momento, junto a Papá Noel, en este Oír con los ojos con pantalla. Bueno, y un poco, vamos a admitirlo también, con la boca llena, en este Oír con los ojos de sábado 27 de noviembre, absolutamente deleitados con el menú que tenemos este sábado para nuestro equipo y para nuestros invitados. Ustedes saben, por supuesto saben, que Escaramuza, además de ser una librería y un café, es una tienda. Entrando como quien va para el café, a mano izquierda, la van a ver. Hay una tienda con una cuidada selección de alimentos y objetos, muchísimas maravillas, dulces, pan de campo, bebidas, quesos, café en grano, miel, bueno, entre varias otras tentaciones. Una gran selección pensada, dicen nuestros amigos de Escaramuza, bajo los mismos conceptos trabajados día a día en todo este lugar: librería, café, centro cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lunes a sábados de 9 a 21, allá en Pablo de María y Charrúa. Escaramuza, por supuesto, que ha tenido entonces la extraordinaria generosidad de compartir sus productos con Oír con los Ojos. Un abrazo muy grande para todos ellos, para Escaramuza en su conjunto. Ahora, en este Oír con los Ojos enteramente dedicado a libros para niñas y niños, recibimos a nuestro siguiente invitado. B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, 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 sail the ship. Nuestro siguiente invitado es uno de los más talentosos y solicitados autores, ilustradores, artistas visuales de este país. Es el señor Sebastián Santana, premio Bartolomé Hidalgo de 2021 al mejor libro álbum por su maravilloso... ¿Dónde lo tengo? Acá. En la noche, que es uno de los Comorebi, publicado por Lumen. Sebastián, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación de nuevo, es una alegría estar acá. Bueno, para nosotros recibirte, vamos a decir que vos sos argentino. Yo nací en la Argentina. Vivís acá, pero sos argentino. Sí, tengo las dos ciudadanías en realidad y voto en los dos lados, es algo que me deja muy contento. Bueno, la pregunta es, por supuesto, ¿para cuál de las dos selecciones jugás? No, Uruguay. ¿Jugás para Uruguay? Yo soy generación 2010, entonces soy Sudáfrica 2010. No tengo futbolismo en mi genes, no me lo inculcaron. Está, bueno. Entonces, desde el lugar que participo del mundo futbolístico, es desde el lugar ese, Sudáfrica 2010, o sea, benedizo total, exitista, subido al carro, pero prendido de esa gran masa de gente que se fue al final. Y entonces... igual no, me prendí a toda esa cosa y lo veo con cierta distancia. Después del partido con Corea, ponele. No, empecé desde el primero, empecé por no sé bien. Por qué, empecé desde Le tenía fe a esa selección. De México fue el primero, ¿no? Y creo que fue el tercero, ese, pero estaba bastante bien, todavía en primera fase. Sudáfrica, porque estaba trabajando en Anina en la película, entonces ponían una tele. Claro, fue ese año. Y ahí fue culpa de ellos, en realidad. Mirá. Y después me colgué a ver fútbol, entonces... en el Mundial, digamos. Entonces fue desde ahí. Bueno. Sebastián, has recibido numerosos premios. Repasaba ahora la lista. En 2018, por ejemplo, te había otorgado un premio del gobierno de Francia. Sí. ¿Cómo los valorás, los premios? Y los premios los recibo con muchísima alegría, con muchísimo agradecimiento, digamos, a la instancia, a la institución, a quien sea que los otorga. También... trabajo para algunos que, o sea, esto es importante siempre. Ahora fui jurado del concurso de ilustración de la movida joven. Me tocó ser jurado, junto con Daniela Baracochea. Y ya he sido jurado de algunas otras cosas, pero esta fue la primera instancia con obras de gente joven.
Y entre las charlas que tuvimos con ella era, bueno, ¿qué hacer con...? Porque por momentos nos vienen ganas de darle premios a todo el mundo, Claro. menciones a todo el mundo, pero no podés, tenés un marco acotado y también está bueno generar como lo subjetivo que es un ranking y lo injusto que siempre es un ranking. Pero saqué básicamente, mira, una carpeta que tengo de todas las postulaciones hechas y debo tener unas 160 postulaciones presentadas en los últimos 10, 12 años y debo haber ganado 9. Entonces, Caramba. los veo desde ese lugar, de bueno, siempre van a ser más las perdidas. Hay cosas que te llegan, como el Bartolomé, porque yo ahí no hice nada, digamos. Básicamente la editorial manda los libros a postulación, el jurado evalúa de toda la producción cuáles son finalistas y después el jurado evalúa cuál se lo lleva. Esos son los más lindos porque los otros son postulaciones a premios muchas veces en los que uno pone muchas cosas ahí y hay que tener mucho cuidado. Es como ir a competir, digamos, de manera más consciente, Totalmente. material. Claro. Y entonces hay que ponerlo en un lugar de, bueno, siempre es una elección subjetiva de alguien en un marco muy concreto, que así como me tocó el Cézanne, que es un premio precioso, que lo valoro muchísimo. Ese es el que te dio el Es el gobierno de Francia, que me significó también una relectura de mi trabajo como artista visual. También sé que fue una carambola en términos de que si el jurado se corría un cachito hacia otra perspectiva, ya está, quedaba fuera en el último. Entonces hay que verlos con Pegó mucha en el palo y cautela. salió. Totalmente, totalmente. Claro, cautela y al mismo tiempo sí, alegría cuando llegan. Totalmente. Desde luego. Bueno, en la noche. Lo contás en el propio libro. Este libro tuvo varias versiones. Sí. De 10 años a esta parte. Lo publicaste finalmente el año pasado. Es uno de los Comorevi, decía yo, de Lumen, esa preciosa colección de la que también forma parte, anda por ahí, Ama, de Claudia Precioso, que después la vamos Que viene después, creo, a ¿no? recibir. Ahí está. Bueno, un libro muy hermoso. ¿No? Todo sobre negro, un libro que tiene algo de negativo, podríamos decir. Sí. ¿Es una descripción? Es una descripción, sobre todo técnica, no en la técnica que terminó siendo publicado, pero literalmente es una de las técnicas de las tres versiones en las que lo dibujé. Dije, bueno, hagamos pleno negro total, o un azul, algún color muy oscuro, y ¿cómo lo hago? Bueno, y una era, bueno, obviamente conseguir tinta blanca y dibujar sobre papel negro, pero también por el manejo y por la sorpresa que da muchas veces los cambios de postproducción, digamos, lo que dije fue una versión que no quedó, pero que lo hice entero y lo hice 2 veces, fue dibujarlo con línea negra sobre fondo blanco y después lo invertía en la compu. Y por más que uno pueda calcular qué pasa, siempre pasa algo nuevo cuando un proceso técnico se superpone a lo que estás haciendo físicamente, digamos. Es como la impresión en el grabado. Por más que uno diga, bueno, si la imagen la haces invertida, digamos, la dibujas al revés, puede ser espejada, cuando la ves pasa algo nuevo. De todas maneras, lo terminé dibujando sobre unas cartulinas negras que eran de un álbum de fotos viejas que había comprado en la feria, la versión que salió impresa, con lápices de colores acuarelables, que permiten esa cosa como me han dicho varias veces, y es muy simpático, que parece un pizarrón dibujado. Y no está mal, tiene esa textura. Y después me acordaba que yo, de hecho, en quinto de liceo, ya era medio grande, dibujaba iba al Java y esos pizarrones gigantes. ¿Llevabas un poquito antes? Sí, y hacía unos dibujos enormes que, bueno, siempre era como un momento ahí, si los borraban, no lo tenían que terminar borrando. Molesto. Dibujo y vamos a la los clase. ponías en una situación. Totalmente. A los profesores. Digamos. Pero tuvo varias versiones, sí. Así para Randall, finalmente lo que pasó fue antes de que saliera, ya cuando estaba el proyecto aprobado y demás, y fecha y formato y todo el asunto con la editorial, Sí. después o sea, el libro lo hice en 2011, el proyecto, Sí. y salió publicado casi 10 años después. Y cuando ya estaba todo cerrado, le dije a Clara, la editora, voy a cambiar los textos. Clara Mengual. Clara Sí. Mengual. Oh, no, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Ya está. Me dice, no, pero hay que cambiar varios textos porque hay cosas que me parece que no están... Ya no soy el de 2011. Totalmente. No sé, le habrás dicho. Y totalmente, eso fue. Y mínimamente un ejemplo. La imagen que dice los muros unen, la de los gatos, originalmente decía los gatos novian. Que era una frase simpática, era o sea, una especie de una conjugación que no sé si es gramaticalmente del todo correcta, noviar o novian, pero era literalmente lo que estás viendo. Sí, decía. Y tenía la engaña pichanga de que era una frase simpática. Las veces que lo había mostrado, a la gente le caía simpática la frase de los gatos novian. Era como, qué lindo, pero no pasaba algo más, no ofrecía algo más a quien leyera, digamos. ¿Qué te dice la imagen y qué te dice el texto? Era literalmente lo mismo. Claro. Y entonces, en la fórmula mínima que es esto, son frases siempre de 5 sílabas, de lectura muy simple y demás, tenía que encontrar una frase que lograra dejar un espacio grande entre imagen y escritura para que pase lo que pasa con los libros. Te quedás preguntándote, después que ves a los gatos y lees,
¿qué onda? ¿Cuál es la relación? Totalmente. Y además justo ayer tuvimos una charla en Giraluna con la gente en la escuela 355 donde trabajan gente de Giraluna, que es una ONG de Nuevo París que hace trabajo tienen un centro juvenil y un CAIF y demás, y trabajan además en combinación con esta escuela. Y justo hablamos de este libro y del libro de Alfredo Soberguit, Los Carpinchos. Sí, sí, sí. Y en un momento uno de los niños, hablando de esta frase, dice, claro, porque los muros se paran, en realidad. Es así. Habitualmente están hechos para eso, no están hechos para compartir, digamos, sino para más bien todo lo contrario. Y ahí fue, ese poquito era lo que había que hacer. Me tomó 10 años. Ahí estaba, sí, la llave de la contradicción, ¿no? Algo así, qué lindo, bueno. Me quedo pensando también, ¿no? Cuando haces la descripción de cómo lo hiciste el libro, después, ¿cómo es la proporción entre la técnica y la emoción, por decirlo así? Cuando haces un libro como este, ¿90-10? ¿80-20? Qué buena pregunta. Además, para estadísticas, no está nada mal. No, capaz que me decís mitad y mitad, pero no sé. No, la técnica para mí, avanza yo no mucho sé, me importa mucho. Debe ser muy grande, no tengo la cuenta sacada, la voy a sacar después, te mando un mensaje. Sí, pero lo que sí tengo muy claro es que lo que tiene que pasar con la técnica que empleo, ¿qué pasa? Yo no me interesa formarme principalmente por mi ansiedad, digamos, por mi problema de ansiedad, no me interesa constituirme en un gran técnico de alguna herramienta, digamos. No puedo ser un gran acuarelista o un gran pintor al óleo o un gran dibujante de tinta china, porque no podría dedicarme mi vida solamente a una técnica. Entonces, eso lo que hago es lo camuflo. O sea, pongo a trabajar mi ansiedad en practicar muchas técnicas distintas. Ese otro que te traje, por ejemplo, son 20 dibujos con 20 técnicas distintas. De manera tal que yo sé que no soy excelente en todas, pero logro generar resultados adecuados con unas cuantas. Entonces, lo que me interesa es que la técnica que emplee esté al servicio de la emoción que quiero transmitir. O sea, esto, por ejemplo, para bajarla por Ruffini y hablar en claro... Sí. No tiene sentido si lo dibujaba con muchísimos más detalles. Si usaba una técnica, por ejemplo, de fotomontaje, donde se viera el muro y la piedrita y la plantita, ya empieza a haber demasiada información para lo que yo quiero que quede rebotando en la cabeza de quien lee. Tiene que estar lo mínimo. Entonces, lápiz y papel. Ahí está el límite de la técnica. Poco lápiz, sí, ahí está el límite de la técnica. Tiene que estar al servicio plenamente de lo que quiero transmitir en términos emocionales. O sea que es un montón como prima la emoción. Es una gran respuesta, Sebastián. Bueno, hablemos de libros del bolso. ¿Te llamaron? ¿Qué te dijeron? Me llamaron, sí. Fue una cuestión muy sui generis en lo que es la producción de libros, porque fue muy distinto a cómo habitualmente trabajamos, sobre todo para Horacio, en realidad. Para mí, pero sobre todo para Horacio, porque en realidad... Horacio Cavallo, con quien Cavallo, perdón, juntos, claro, sí, totalmente. El escritor, que fue quien escribió el texto de este libro. Porque básicamente tengo un amigo que es muy hincha de Nacional, que tiene su grupete de amigos hinchas y socios de Nacional, que son muy entusiastas, y tiene sus hijos, sus hijas, y en un momento me dijo, che, se me ocurrió que, ¿qué te parece si se hiciera un libro que contara historias del club, historias de la historia del club, en formato para niños y niñas, para poder transmitir como los elementos que, por ejemplo, mi padre me transmitió a mí, ¿no? El partido... del 13 de septiembre del 1903, cuando Uruguay gana su primer partido de la historia, o sea, la selección uruguaya gana el primer partido de su historia. Y lo hace íntegramente formada por jugadores de Nacional. Lo gana en Argentina, además, o sea, venía de una derrota de 6-0 el año anterior. Entonces, tenían como esta idea de transmitir, para usar la herramienta de la literatura infantil y juvenil para transmitir la pasión por el club, pero claro, con herramientas que una persona que no tiene este oficio le pueden faltar elementos siempre para lograr transmitir lo más posible. Se le ocurrió un libro infantil y juvenil, ¿por qué no? Me dice, ¿qué te parece? Me parece que está bueno, le digo. Es obviamente un producto netamente parcial, porque van a ser, o sea, es de Nacional. Es manifiesto, están nacionalizando desde chiquitos. Totalmente, pero bueno, esa es parte de la construcción de alguien como hincha. Después están cuánto volcás ahí. Después hay otra cuestión que tiene que ver más con que desde qué lugar humano lo llevás, digamos. Claro. Desde qué lugar lo conducís. Pero no ¿Y qué clase de trabajo te propusiste hacer? Totalmente. Y entonces fue, sí, se puede, hay que armar algo. Y él me dice, mira, nosotros con un grupete de gente lo que podemos hacer es juntar la guita para viabilizar esto. Pero no sabemos hacer nada, no sabemos ni cómo se imprime un libro, ni cómo se diseña, ni dónde se lleva, ni qué hay que hacer, ni si hay que registrar una marca, ni cómo se consigue un código de barras. O sea, bueno, una parte de todo eso lo sé hacer, el resto consigo gente y te lo armo. Lo llamé a Horacio y le digo,
che, vos fútbol, sí, ¿no? Más o menos. Dice, tampoco, ninguno. No, pero poco, dice Peñarol Nacional. No, Nacional, sí, porque mi abuela me hizo de Nacional cuando yo era chiquito. De hecho, fui a muchos partidos, qué sé yo. De hecho, la abuela de Horacio, que lo hizo hincha, que ya no vive, nació un 13 de septiembre. Ahí está. Le digo, está perfecto, mira, tengo esto. Y le expliqué todo. ¿Te interesa? Dice, sí, claro, vamos. Y esta gente nos dio total libertad, nos pidió, o sea, nos dijo el tema, dijo, este partido, nos sugirió el título. Una especie de mito fundacional. Totalmente. Y desde ahí tuvimos que producir, y esto te decía al principio que fue lo más curioso, lo más distinto, porque no habitualmente un libro, por lo menos acá, viene un escritor, una escritora con un texto que produjo, lo lleva a una editorial y la editorial te llaman para ilustrarlo. Totalmente. O viene y me llama y me dice, che, tengo este texto, vamos a grabar un proyecto, llevémoslo a una editorial después. Pero en este caso lo que vino fue una idea sin más marco. Entonces era, ¿cómo lo escribimos? ¿Qué tratamiento le damos? Inventamos personajes, usamos valores históricos, qué rango de edad, todo. Era como, o sea, lo único que estaba eran las ganas. Lo primero que hay detrás de un libro es el deseo de compartir algo. ¿Y cómo se repartieron las tareas con Horacio? Porque entonces, lo lógico es que él escriba y vos ilustres. Totalmente, pero fue muy a la par en la estructura de la idea, en la estructura de la narrativa y en los personajes, en qué personajes operaban y cuál era el hilo que permitía contar la historia, este viaje en el tiempo con el ropero. Sí. Lo fuimos construyendo en charlas y en intercambio de mensajes. Che, bueno, no, sí, viaje en el tiempo, dale, puede ser, sí, pero no puede haber una máquina, no, máquina tipo DeLorean de Volver al Futuro, no. Ropero, sí, claro, va. O sea, y era como, iba surgiendo solo y fue muy, muy rico, porque Horacio tiene, además de que es un gran escritor, tiene mucho oficio. Entonces, la habilidad, le vi la cabeza funcionando, nunca le he visto la cabeza funcionando de un escritor, de cómo iba uniendo cosas y cómo lo que hace la diferencia a un escritor, yo lo sé que pasa en un dibujante, pero también un escritor, es qué espíritu le pone a las anécdotas que estás contando para que tengan una cuestión emocional más allá de la anécdota en sí misma. Entonces, el carácter de los personajes, o sea, son básicamente Lucas y Clara y la perra Alba Celeste que viajan en el tiempo desde Loy hasta Buenos Aires en 1903, y allá hay un uruguayo que está viviendo en Argentina, que por más el ropero como está trasladado geográficamente, cuando salen en el lugar del partido, que no es Uruguay, no es Montevideo. Y el personaje que los recibe es un tristón, es un uruguayo que está allá, y es como nosotros, es el tipo de antihéroes que nos gustan. Entonces, no podía ser un cra, digamos. Ese tipo de cosas es lo que hacen a la diferencia, y ahí ves dónde está el espíritu de la persona, digamos, básicamente el pulso artístico que está atrás. No hay meramente una función ahí. Totalmente. Sino que, claro. Así que bueno, tenemos En la noche, de Sebastián Santana, es una preciosura de este autor, ilustrador, y tenemos en colaboración con Horacio Cavallo, Una tarde de septiembre, que así se llama, otra historia nacional, también de Sebastián, amén de este que me trajiste vos ahora y que por lo tanto lo voy a empezar a descubrir en este momento, brevemente. ¿Qué es lo que me trajiste, Sebastián? ¿Qué te traje? Te traje un libro que se llama, con un título muy muy largo, que es Crónicas de un inconsciente que vive y lucha en tiempos de pandemia, o 20 lapsus y ninguna canción desesperada. Ese es el título entero. Es una recopilación de lapsus que le sucedieron a Fernando Barrios, que es psicoanalista, es artista visual, es escritor y demás, es docente, y es una persona muy inquieta y muy habilitante para trabajar. Y lo que hizo fue durante el 2020, parte del 2020 y del 2021, fue recopilando y publicando en Facebook lapsus que le sucedían. O sea, básicamente los escribía, lo que le pasaba, y después lo compartía en Facebook. Y fue generando una masa de interés ahí. Y alguien le dijo, hay que hacer un libro con esto. Bueno, no sé cómo. Y la gente de Bits Editor, que está ahí atrás Guillermo Jiménez, que era de la librería Purpúrea, la distinta librería, ellos habían publicado ya un libro, Analistas en la Polis. Bueno, tienen un proyecto editorial que está, o sea, este ya es el segundo libro que sacan, y se le ocurrió ponerme en contacto con Fernando porque lo que veía era que los textos eran interesantes para publicarlos, pero no eran suficientes para sostener un libro, digamos. No eran haikus, ponele, o breves poemas, donde en realidad... Sí, entiendo. Y entonces me dijeron, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos? Le digo, hay que dibujar, o sea, si los quieren ilustrados, ilustrémoslos, pero básicamente, y en breve, y para terminarla, es un libro ilustrado, pero no es un libro ilustrado, es un libro donde están estos lapsus y lo que hay son dibujos a continuación de los lapsus, digamos. No está representada la escena lapsus. Claro, no intentas hacer la captura. No, totalmente. Y en sí es un libro que es como una especie de libro que va dando unos tropezones donde
estos 20 lapsus van aconteciendo y van aconteciendo dibujos y es de alguna manera un libro de dibujos, es un libro sobre psicoanálisis y es un libro que lo hace un psicoanalista y uno que es analizante, que soy yo. O sea, Claro. entonces, básicamente es un libro sobre psicoanálisis, pero no sobre psicoanálisis, digamos. Bueno, claro, una exploración de los caminos erráticos de la comunicación. Voy a decir en una escuela de psicoanálisis y digo en una escuepa. Y una deriva asociativa se abre para acoger incluso a Alibaba y los 40 ladrones. Es un ejemplo de los lapsus, escuela por escuela y de pronto pensar en las 1001 noche. Me encantó. Y después, claro, el dibujo de Sebastián en la página contigua. Así que te animás a repetir el título. Bueno, hoy te salió muy fácil. Sí, Como- perfecto. Vamos. porque- Sí, hay como que tomar aire y decir: crónicas de un inconsciente que vive y lucha en tiempos de pandemia, o 20 lapsus y ninguna canción desesperada. Precioso. Se presenta mañana en la Feria Cósmica, no me tenía que olvidar de esto, ahí en Espacio Tribu, en la Feria de Arte Feria de Arte Cósmica, mañana domingo 28 de noviembre a las Sí. 19:30 horas. Lo presentamos. Perfecto, perfecto. Bueno, Sebastián, ¿escribías cartas a Papá Noel, vos? ¿Sabés que no sé? Sí me acuerdo de los Reyes Magos, pero le debo haber escrito Mirá. alguna. ¿A los Reyes Magos sí, a Papá Sí. Noel no? Bueno. Sí, no sé por qué. Me gustaba, pasa que la cuestión del pastito y el agua, eso Claro. me llamaba mucho la atención. Pero le debo haber escrito a Papá Noel, sí. Bueno, te vamos a pedir para despedirte que dejes tu saludo Dale. a Papá Noel, que es el que viene primero, digamos. Por supuesto. ¿no? Y bueno, siendo quien sos, Sebastián Santana, lo que te vamos a pedir es que sea un saludo Gráfico. dibujado, Y sí, por supuesto. gráfico, un saludo con la firma de Sebastián Santana, este gran artista, autor, ilustrador. Muchas gracias por esta visita, por Muchas las gracias. respuestas, por acompañarnos en este programa especial. Muchísimas gracias por la invitación de vuelta. the ship.